Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo, porque hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene fascinado. Y creo que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que combina a uno de los actores turcos más queridos y talentosos del momento, Can Yaman, con un elemento que siempre ha despertado nuestra curiosidad, los viajes en el tiempo. Sí, tal como lo oyen. Vamos a sumergirnos en la posibilidad, en el misterio, en la intriga de imaginar a Can Yaman viajando en el tiempo y descubriendo un secreto que lo retrocede. Suena interesante, ¿verdad? Prepárense para un viaje porque hoy vamos a especular, a soñar y a explorar las posibilidades de esta increíble premisa. ¿Qué pasaría si Can Yaman en su vida real o en una ficción espectacular, se viera involucrado en un viaje temporal? ¿Qué secretos podría desenterrar? ¿Qué desafíos tendría que enfrentar? Y lo más importante, ¿qué impacto tendría este viaje en su vida y en la historia? Pero antes de que nos adentremos en este emocionante mundo, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque semanalmente estamos subiendo contenido nuevo, interesante y lleno de curiosidades sobre el mundo del cine, la televisión y por supuesto, los actores que más nos gustan como Can Yaman. Así que, ¿listos para el viaje? Empecemos. Imaginemos el escenario perfecto. Can Yaman, en la piel de un personaje cinematográfico o televisivo, se ve de pronto envuelto en un evento extraordinario. Podría ser una máquina del tiempo defectuosa, un portal dimensional que se abre por casualidad, o incluso un objeto antiguo con poderes inexplicables. Lo importante es que, de alguna manera, nuestro protagonista se ve transportado a otra época. Ahora, ¿a qué época lo enviaríamos? Las posibilidades son infinitas. Podríamos verlo en la antigua Roma, reviviendo la época de sus ancestros, quizás en un papel de gladiador o de general romano. Imaginemos la fuerza, la intensidad y la pasión que Can Yaman podría poner en un personaje así. Sería épico. Otra opción sería enviarlo a la época otomana, a la Estambul de los sultanes, donde podría interpretar a un valiente guerrero o a un astuto cortesano. La elegancia, la sofisticación y la masculinidad de Can Yaman encajarían a la perfección en este entorno. Podríamos incluso verlo compartiendo pantalla con otras estrellas turcas, creando un universo lleno de intriga y drama. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de enviarlo a un pasado lejano, lo transportáramos a un futuro incierto? ¿Cómo se adaptaría Can Yaman a un mundo completamente diferente? ¿Cómo reaccionaría ante los avances tecnológicos, las nuevas costumbres y los desafíos que el futuro podría plantear? La respuesta es que seguramente nos sorprendería con su versatilidad y su capacidad para interpretar a personajes complejos y emocionalmente ricos. Pero, ¿cuál es el secreto que podría retroceder a Can Yaman en el tiempo? Aquí es donde la imaginación puede volar libremente. Podría ser un antiguo amuleto que al activarse, lo transporta al pasado. Tal vez un error en un experimento científico lo devuelve al momento inicial. O quizás, lo más intrigante de todo, el secreto está ligado a un evento específico de su propia vida, un punto crucial en su pasado que, de alguna manera, necesita ser revisado. Imaginemos que Can Yaman descubre una verdad oculta sobre su familia, un secreto guardado por generaciones que explica el porqué de ciertos eventos en su vida. O quizás se entera de una profecía, de una advertencia que solo él puede cambiar. Este descubrimiento podría ser la clave para su viaje en el tiempo, el motivo que lo impulsa a retroceder para intentar hacer las cosas de manera diferente. El viaje en el tiempo podría ser un drama intenso y lleno de acción. Can Yaman podría verse envuelto en persecuciones, batallas épicas y complots políticos. Tendría que luchar por sobrevivir, por proteger a sus seres queridos y por desentrañar el misterio que lo ha traído al pasado. Su físico imponente, su destreza en las artes marciales y su carisma innato lo convertirían en un protagonista perfecto para este tipo de historia. Pero también el viaje en el tiempo podría ser una historia llena de emociones, de amor y de pérdida. Can Yaman podría reencontrarse con personas importantes de su pasado, revivir momentos inolvidables y aprender valiosas lecciones. Tendría que enfrentarse a decisiones difíciles, a la tentación de cambiar el pasado, y a las consecuencias impredecibles de sus acciones. Su sensibilidad, su capacidad para transmitir sentimientos y su química en pantalla harían que este tipo de historia fuera aún más conmovedora. Otro aspecto interesante a considerar es el impacto que tendría este viaje en la vida personal de Can Yaman.
¿Cómo afectaría su relación con su familia? ¿Con sus amigos y con sus parejas sentimentales? ¿Cómo cambiaría su perspectiva sobre la vida, sobre el amor y sobre el destino? Aprendería a valorar el presente, a vivir el momento y a dejar de lado las preocupaciones del futuro. Podemos imaginar que al regresar a su tiempo original, Kanyaman se convertiría en una persona diferente. Más maduro, más consciente, más agradecido por lo que tiene. Su experiencia en el pasado le habría enseñado a valorar la importancia de cada instante, a aprovechar las oportunidades y a luchar por sus sueños. Y hablando de sueños, ¿qué tipo de rol le vendría perfecto a Kanyaman en este escenario de viajes en el tiempo? Personalmente creo que le sentaría increíblemente bien el papel de un guerrero. Alguien con un pasado misterioso, con habilidades de combate excepcionales y con un fuerte sentido del deber. Un hombre que a pesar de las adversidades nunca pierde la esperanza y que lucha por lo que cree. O tal vez un científico brillante y un poco excéntrico que accidentalmente descubre la fórmula para viajar en el tiempo. Un personaje complejo con una mente privilegiada y con una gran carga emocional. Alguien que a través de sus viajes aprende a entenderse a sí mismo y a encontrar la paz interior. Pero ¿qué tipo de secretos podría descubrir Kanyaman en sus viajes temporales? Podría ser un tesoro escondido, una profecía milenaria, o la verdad detrás de un evento histórico importante. También podría descubrir una conspiración, un complot que amenaza el destino del mundo. O incluso podría descubrir el secreto de su propia existencia, la razón por la que ha sido elegido para este viaje. La trama podría estar llena de giros inesperados, de misterios por resolver y de revelaciones impactantes. Kanyaman tendría que usar su ingenio, su valentía y su inteligencia para superar los obstáculos, para proteger a sus seres queridos y para cumplir con su misión. Y no podemos olvidar la importancia de los detalles. Los vestuarios, la ambientación, la banda sonora. Todo tendría que estar perfectamente cuidado para crear una experiencia inmersiva y emocionante. Imaginen a Kanyaman con trajes de época impresionantes, con peinados cuidados y con un maquillaje que realce su belleza natural. Y por supuesto, la banda sonora. Una música épica, llena de suspense y de emoción, que nos transporte a diferentes épocas y que nos haga vibrar con cada escena. Una música que nos acompañe en el viaje y que nos haga sentir cada emoción del protagonista. Ahora hablemos de la importancia de los personajes secundarios. Ellos también son claves para el éxito de una historia. Podríamos imaginar un mentor sabio y experimentado, un amigo leal y valiente, o un villano astuto y despiadado. Estos personajes interactuarían con Kanyaman, lo ayudarían o lo desafiarían, y lo acompañarían en su aventura. La química entre los personajes también sería fundamental. La relación entre Kanyaman y el personaje femenino principal podría ser romántica, llena de pasión y de misterio. O por el contrario podría ser una relación de amistad, de apoyo y de complicidad. La dirección y la producción también jugarían un papel crucial en el éxito de la historia. Necesitamos un director con visión, que sepa sacar lo mejor de Kanyaman y que sea capaz de crear un universo visualmente impactante. Necesitamos un productor que apueste por el proyecto, que le dé el presupuesto necesario y que se asegure de que todo funcione a la perfección. Y por supuesto, la escritura. Un guión bien escrito con una trama sólida, con diálogos inteligentes y con personajes creíbles. Un guión que nos atrape desde el principio y que nos mantenga pegados a la pantalla hasta el final. Pero ¿cómo sería la estética visual de esta serie o película? Podríamos imaginar una paleta de colores vibrantes, con tonos cálidos y oscuros que creen una atmósfera de misterio y de intriga. La fotografía sería impecable con planos espectaculares y con una cuidadosa iluminación. Los efectos especiales serían fundamentales, especialmente en las escenas de viaje en el tiempo. Pero también tendrían que ser realistas, no exagerados, para no distraer al espectador y para que la historia mantenga su credibilidad. En resumen, imaginar a Kanyaman embarcándose en un viaje en el tiempo, descubriendo un secreto que lo retrocede, es una idea con mucho potencial. Podríamos tener una serie o película emocionante, llena de acción, de drama, de romance y de misterio. Una historia que nos haría reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Una historia que nos demostraría la versatilidad de Kanyaman y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gustaría ver a Kanyaman en una producción así? ¿Qué época les gustaría que visitara? ¿Qué secretos les gustaría que descubriera?
Cuéntenme todo en los comentarios. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta especulación sobre Kanyaman y los viajes en el tiempo. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les gusta y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus opiniones y sus sugerencias en la sección de comentarios. Y ahora, como siempre, les pido que si les gustó el vídeo, le den un buen like. Eso me ayuda mucho a crecer y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.